Espérate. ¿Buscando? ¿Qué pasó el otro día? Pasó... Ah, vale. Se mueve aquí. Sí, ya está. Sí. Bueno, buenos días. Soy Rafael León, R4 del Servicio de Medicina Interna. Y el día de hoy, continuando con las sesiones de enfermedades minoritarias, traigo el caso clínico de una enfermedad rara. Se titula Lumbalgia y epistaxis de repetición a propósito de un caso clínico. Iniciamos con el caso clínico. Se trata de un hombre de 53 años de edad que ingresa por dolor lumbar no controlado. En los antecedentes personales, un paciente diabético controlado con antidiabéticos orales, diagnosticado una coagulopatía hereditaria en el año 2001 a raíz de una trombosis de arteria mesentérica superior. Fue diagnosticado un factor 5 de Leiden con resistencia a proteína C y desde el año 2001 estaba anticoagulado con Sintrom. El paciente comentaba historia de múltiples episodios de epistaxis, también desde el año 2001, tratados con taponamiento y embolizaciones en 3 ocasiones por otorrino. Asociaba anemia secundaria a las epistaxis. También tenía antecedentes de una obstrucción de la arteria central de la retina y una anemia crónica ferropénica que había requerido múltiples transfusiones a lo largo de los 10 años. Como antecedentes familiares, una hermana con síndrome de Budd-Chiari y una hija que refería sintomatología de epistaxis. La enfermedad actual, el paciente refiere dolor lumbar izquierdo intenso o continuo de un mes de evolución no controlado con analgesia con fentanilo y tramadol y asociando una limitación funcional importante. El paciente a su vez refiere un aumento de la frecuencia de transfusiones. Desde hace años requería aproximadamente 2 transfusiones al año en el contexto de la anemia secundaria a la epistaxis, pero dice que en los últimos 3 meses nota un aumento importante de las epistaxis, requiriendo hasta 8 transfusiones de 8 concentrados de Matías en los últimos 3 meses. Al examen físico destaca paciente normotenso con una frecuencia de 88, se objetiva una angiodisplasias en lengua y dolor a la movilización en tronco, a la palpación en área dorsal baja y lumbar alta. El resto de la exploración anodina. La analítica sanguínea de ingreso llama la atención una importante anemia con una hemoglobina de 7,4, un hematocrito de 24, microcítica con un volumen bajo y un HCM baja. La bioquímica se ve que la anemia es de origen ferropénico, un hierro bajo, con una ferritina baja, una transferrina en el límite bajo y una saturación de hierro baja. Coagulación con INR de 1,85 en el contexto de un paciente que está anticoagulado con acenocumarol. Entonces, los problemas al ingreso los podemos enfocar en 2 problemas. El paciente viene por una lumbalgia de un mes de evolución. El diagnóstico diferencial de la lumbalgia es amplio. Incluye enfermedades degenerativas, traumáticas, tumores, infecciosas, inflamatorias, urológicas y vasculares. Pero a su vez tenemos también que el paciente viene por epistaxis de repetición, una epistaxis que no es nueva, 10 años de evolución, pero que no ha sido estudiada. Se pueden plantear diagnósticos de causas locales, que suelen ser los más frecuentes cuando son epistaxis autolimitadas, pero también hay que plantearse la posibilidad de causas sistémicas, ya sea por fármacos, enfermedades infecciosas, cardiovasculares, hematológicas, endocrinas o renales. Lo cierto es que cuando el paciente es valorado en planta, ya se tiene como uno de los primeros diagnósticos la enfermedad rara que se le diagnostica a posteriori. Y por lo tanto, el enfoque inicial del paciente fue en busca de manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Entre las pruebas, algunas de las pruebas iniciales, se le pidió un TAC toracoabdominal, que es reportado como se visualiza en ambos pulmones, pequeñas opacidades de morfología pseudonodular y márgenes mal definidos que corresponden a pequeñas fístulas arteriovenosas. Son las que se ven excéntricas. Y aquí se ve, la señalan como la entrada de la arteria y la vena de aquel lado. También ven en hígado, en fase arterial, se aprecian múltiples áreas pseudonodulares, milimétricas, ligeramente hipervasculares, que también corresponden a malformaciones arteriovenosas.
Se observa un trazo de fractura horizontal que afecta a la zona inferior del cuerpo vertebral de D8, que sería esto de acá. Dicha vértebra presenta un ligero acuñamiento anterior y un pequeño hematoma adyacente perifractuario. No existen imágenes sospechosas de neoplasia ni otros hallazgos patológicos. Y la conclusión del informe es que los hallazgos radiológicos son indicativos de telangiectasia hemorrágica hereditaria, una enfermedad de Rendu-Osler, con afectación pulmonar y hepática, y una fractura del cuerpo vertebral de D8. Esta era la sospecha inicial en el paciente. Antes de continuar con la evolución del paciente, vamos a hacer una pequeña revisión del tema. Conocemos como la enfermedad de Rendu-Osler, también llamada telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es un trastorno de la angiogénesis que conduce a dilataciones arteriovenosas, sean telangiectasias cutáneo-mucosas, hemorrágicas y cortocircuitos que afectan a vísceras. Es una enfermedad genética de transmisión autosómica dominante con penetrancia relacionada con la edad. Es decir, en esta patología, a mayor edad, mayor manifestaciones de la enfermedad, y con una importante variabilidad en las manifestaciones clínicas entre los individuos afectados, incluso entre pacientes de la misma familia. Tiene una prevalencia que se estima entre cada 5.000 a 8.000 personas. En el Rendu-Osler podemos encontrar dos tipos de lesiones principalmente. Las telangiectasias, que están distribuidas principalmente por la piel y las mucosas, que en fases iniciales son dilataciones de vénulas postcapilares, pero ya en las desarrolladas las vénulas están claramente dilatadas y a menudo se conectan directamente con las arteriolas, también dilatadas. Son estructuras muy frágiles que se rompen con facilidad ante traumatismos leves, y de allí las manifestaciones clínicas. También presenta malformaciones arteriovenosas que se encuentran en distintos órganos, principalmente pulmón, cerebro e hígado, entre otros. Tiene unas características similares a las telangiectasias, pero de un tamaño mayor a las anteriores. En relación a la genética y la transmisión de la enfermedad, bueno, recordar lo que he mencionado anteriormente, que es una enfermedad autosómica dominante, que hasta el momento se han identificado dos genes implicados en el desarrollo de la enfermedad, que permiten clasificarla en dos grupos, la tipo 1 y la tipo 2 según el gen afectado. En la tipo 1, el gen afectado se localiza en el cromosoma 9 y codifica para una proteína transmembrana denominada endoglina. La endoglina es capaz de unirse a los componentes del complejo receptor del factor de crecimiento transformante beta, que modula multitud de respuestas celulares, entre ellas la angiogénesis, que explicaría un poco las manifestaciones de la enfermedad. Y en la tipo 2, que suele ser la más frecuente en España, la alteración se sitúa en el cromosoma 12 y codifica para el receptor de actividad quinasa 1 y que forma parte del complejo TGF-beta. Se ha postulado la presencia de un tercer tipo de mutación no identificada hasta el momento para explicar aquellas que cursan con un estudio genético que no dan ni para el gen tipo 1 ni el tipo 2, que son los que se conocen actualmente. Entre el gen tipo 1 y el tipo 2, la prevalencia la incidencia es del 80-90% de los casos de Rendu-Osler. En cuanto a la correlación fenotipo-genotipo, destacar que las manifestaciones arteriovenosas pulmonares son más frecuentes en el tipo 1 y presentan cuadros clínicos generalmente más graves. Y en la tipo 2 son más frecuentes las malformaciones hepáticas. Existen unos criterios clínicos diagnósticos bien establecidos desde el año 2000, vigentes hasta la actualidad, que son los criterios diagnósticos de Curazao. Entre ellos están la epistaxis, que debe ser espontánea y recurrente, telangiectasias, que deben ser múltiples en los lugares típicos, labio, cavidad oral, dedos y nariz, lesiones viscerales con malformaciones arteriovenosas gastrointestinales, pulmonares, hepáticas, cerebrales, espinales, y la historia familiar de primer grado con diagnóstico definitivo de enfermedad de Rendu-Osler. Para el diagnóstico definitivo se necesitan 3 de los criterios anteriores. Para hablar de un caso posible o sospechoso, 2 criterios, y para hablar de un caso poco probable, menos de 2 criterios, 1 criterio. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, destacar que en esta patología no hay, en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento que englobe
todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad, sino que el tratamiento va dirigido a cada manifestación en particular a medida que se vayan presentando. Por lo tanto, al abordar las manifestaciones clínicas de Rennes-Duvaucel, hablaré un poco del diagnóstico y del tratamiento particular en cada caso. Se presentan las manifestaciones clínicas más frecuentes, es la epistaxis, telangiectasias mucocutáneas, malformaciones vasculares del sistema nervioso central, telangiectasias gastrointestinales, malformaciones vasculares hepáticas y malformaciones arteriovenosas pulmonares. En cuanto a la epistaxis, por diferencia es el síntoma más frecuente, ya que se lo refieren alrededor del 90% de los pacientes. Se inicia a edades tempranas, hasta un 70% entre los 20 años y según algunas series hasta un 90-100% en menores de 40 años. Suele aumentar en frecuencia e intensidad con el incremento de la edad y se ha descrito su presencia en relación con la pubertad o el embarazo. En cuanto al tratamiento de la epistaxis, lo más importante es la prevención con humidificación y lubricante nasal. Para los casos moderados, es decir, que no van con tratamiento local, la ablación con láser argón es efectiva. Si no aumenta el riesgo trombótico, usar ácido tranexámico está considerado, se recomienda en la actualidad. Si la epistaxis es aguda e incontrolable, ya controles por otorrino, como todas las epistaxis, con taponamiento de balón de baja presión y altamente lubricado, y evaluar, según el caso y la gravedad, embolización de las arterias nasales. Ya para tratamientos quirúrgicos se acepta la dermoplastia septal. Es una opción a aquellos pacientes con sangrado severo a pesar de un tratamiento con argón. Y en caso de que la epistaxis severa e incapacitante, sin otra opción terapéutica y que se agoten todas las posibilidades, otra opción quirúrgica sería la operación de Young, que es la sutura de la cavidad nasal. Existen actualmente unos estudios o unos tratamientos experimentales que son probablemente eficaces y que se suelen usar en la actualidad. Generalmente surgen de series de casos, no hay ensayos clínicos que avalen su utilidad, pero se usan. Están los betabloqueantes tópicos u orales, si el paciente no presenta intolerancia. Está el raloxifeno en caso de las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Está el bevacizumab, la talidomida, el interferón, el tacrolimus y el sirolimus, que son estos dos últimos inmunosupresores. En cuanto a la segunda manifestación, que serían las telangiectasias mucocutáneas, suelen aparecer entre los 5 y 20 años después de la epistaxis, tiende a aumentar el número con la edad, al igual que la epistaxis. Los sitios más comunes son las palmas de las manos, el lecho unguial, los labios, la lengua y la cara. El tratamiento es ablación con láser en lesiones, más que todo por razones estéticas o porque el paciente presente molestias. Las terceras manifestaciones son las malformaciones vasculares en el sistema nervioso central. Se estima una frecuencia entre el 9 y el 23%. Se han descrito distintos tipos de lesiones: malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas, telangiectasias o malformaciones venosas y aneurismas. Las manifestaciones que puede referir el paciente va desde cefalea, epilepsia, accidentes vasculares isquémicos o hemorrágicos, aunque la gran mayoría de los pacientes suelen cursar asintomáticos. El riesgo de ruptura de estas malformaciones es de 2 a 4% al año, y las que tienen mayor riesgo de ruptura son las malformaciones arteriovenosas y las fístulas. La prueba de cribado de elección es la angioresonancia magnética con contraste, y el tratamiento va desde embolización, microcirugía y radiación estereotáctica. En cuanto a las malformaciones arteriovenosas pulmonares, la frecuencia varía entre un 15 y un 33% de los casos. Suelen ser múltiples y se localizan fundamentalmente en los lóbulos inferiores, como en el caso de nuestro paciente. Las principales consecuencias clínicas las podemos dividir en 3 tipos. La hipoxemia, como consecuencia del aumento del cortocircuito derecha-izquierda pulmonar, lo que produce la aparición de disnea, cianosis y policitemia. Embolias paradójicas sistémicas, sobre todo a la circulación cerebral, con la producción de abscesos y accidentes isquémicos cerebrales.
El paciente también puede presentar hemotisis o hemotórax por ruptura de estas malformaciones. Esto es menos frecuente que las anteriores. La prueba de cribado de elección de las malformaciones arteriovenosas pulmonares es el ecocardiograma transtorácico con contraste. Se hace la prueba del suero agitado, se inyecta suero salino agitado en una vena periférica y la aparición de burbujas en las cavidades izquierdas indica la presencia de malformaciones arteriovenosas pulmonares. Su sensibilidad está cerca del 100%, pero esto es algo relativo. Como todas las pruebas de ecografías, depende mucho de quién la realice y la experiencia que tenga. En casos de ser positiva, se confirmaría el diagnóstico con un angiotac pulmonar. El tratamiento en estos casos se plantea solo si la malformación mide más de 3 milímetros. Hay algunos estudios que hablan desde que se puede plantear tratamiento hasta mayores de 2 milímetros. Recordar en este grupo de pacientes que tengan malformaciones arteriovenosas pulmonares, dar profilaxis antibióticas antes de procedimientos dentales, endoscópicos o incluso ginecológicos o quirúrgicos, ya que por el riesgo aumentado de accesos cerebrales. La pauta de recomendación, la amoxicilina. Las telangiectasias gastrointestinales está presente en el 80% de los casos, una de las manifestaciones más frecuentes, pero solo en el 13 o al 33% de los pacientes presentan complicaciones, es decir, una hemorragia digestiva secundaria. Es raro que esta se presente en menores de 40 años. Las telangiectasias se localizan en cualquier parte del tubo digestivo, pero con mayor frecuencia en estómago y duodeno. Suelen ser múltiples. También están descritas malformaciones arteriovenosas y aneurismas de forma ocasional. La hemorragia digestiva es rara y es más habitual la anemia ferropénica por sangrado crónico. El diagnóstico se realiza mediante estudio endoscópico, inicialmente una gastroscopia, ya que la mayoría se localiza en estómago y parte alta del duodeno. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en el tratamiento de la anemia, que suelen cursar estos pacientes. Se puede plantear tratamiento, son anemias ferropénicas, tratamiento con hierro vía oral o intravenoso, transfusiones periódicas y en algunos casos recomiendan el uso de la eritropoyetina. Se ha visto en algunos estudios que mejora la hemoglobina, aunque no hay ensayos clínicos para avalar su recomendación. El tratamiento del sangrado digestivo es tratamiento endoscópico con argón o láser y otras recomendaciones que se pueden utilizar, al igual que en la epistaxis, el tratamiento hormonal, el antifibrinolítico con ácido tranexámico, otros tratamientos alternativos como el tamoxifeno, el bevacizumab, interferón, sirolimus y talidomida, igual que en la epistaxis. Por último, las manifestaciones hepáticas están presentes en el 32 al 78% de los casos, pero solo producen síntomas en menos del 10% de los casos. Las lesiones que se encuentran son de 4 tipos: cortocircuitos arteriovenosos, telangiectasias, dilatación de la vena porta y grandes masas vasculares. Habitualmente los pacientes, como he mencionado anteriormente, suelen cursar asintomáticos y se han descrito 3 patrones clínicos sobre la base de los pacientes que presentan síntomas, que es la insuficiencia cardíaca, los síntomas de hipertensión portal o afección biliar. Se ha utilizado la ecografía abdominal con Doppler como prueba de cribado, pero tiene menor sensibilidad con respecto al TAC, pero como prueba de cribado se acepta en la actualidad. Solo son subsidiarios de tratamiento los pacientes sintomáticos. La arteriografía solo estaría indicada cuando se quiera realizar un estudio hemodinámico o con vistas a que el paciente sea candidato a un trasplante hepático. Como tratamiento está contraindicada la embolización de las malformaciones arteriovenosas, evitar las biopsias hepáticas y precaución con la CPRE por complicaciones frecuentes. Esta contraindicación es relativa, ya que si llega el momento y hay que hacerla, se plantea, pero se ha visto que aumenta también la mortalidad a mediano y largo plazo. Se puede plantear trasplante hepático en afectación severa hepática, es decir, aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca que no respondan al tratamiento activo o que presenten una hepatitis isquémica o una colangitis isquémica de repetición o que la hipertensión portal no se pueda controlar con los fármacos habituales.
continuación voy a presentar el protocolo de Rendu-Osler de nuestro hospital, el que se utiliza en las consultas de enfermedades minoritarias, que ha realizado la doctora Sánchez. Como screening inicial, una analítica de rutina, un estudio genético que incluye el consejo genético, como cribado inicial de las malformaciones arteriovenosas pulmonares, un ecocardio con contraste. Si presentan shunt con grado mayor o igual a 2, confirmar con un angiotac toracoabdominal. Y si presentan grado menor de 1, una rayos X de tórax y un ecodoppler abdominal. En el abordaje inicial, una angioresonancia cerebral y valoración tanto por otorrino como por oftalmología. En este protocolo, para el seguimiento de los pacientes, destaca que hay que hacer una ecocardiografía con la prueba de suero agitado, tanto para screening como cada 5 años. El TAC torácico, si la ecografía muestra lo que mencioné anteriormente, shunt mayor o igual a 1, o el paciente presenta clínica, para determinar qué malformaciones son susceptibles de embolizaciones. Las mayores de 3, se podría aceptar las mayores de 2 milímetros. El ecodoppler hepático abdominal versus el TAC abdominal para descartar malformaciones arteriovenosas al inicio del seguimiento y ya luego cada 5 años, junto con el torácico. Tras embolizaciones de las malformaciones arteriovenosas, si se realizan, hay que realizar un eco de doble burbuja a los 3 meses de control. Y TAC si hay paso de burbujas o con un grado mayor a 1, con seguimiento posterior al año de la embolización y luego ya cada 5 años. Durante el embarazo, imprescindible descartar malformaciones arteriovenosas, aunque como todo preferentemente se deberían realizar antes del embarazo, y descartar malformaciones espinales. La resonancia magnética cerebral se debe considerar realizar una vez en la vida adulta o previa al embarazo, explicando al paciente el riesgo posterior si se llega a plantear tratamiento para las malformaciones cerebrales. Si son mayor de 1 centímetro, debe evaluarse beneficio o riesgo de la embolización y si es de bajo riesgo sangrado. Se realizar una resonancia en la infancia y ya luego otra en la edad adulta, ya que muchas son congénitas y deberían verse en la infancia. El seguimiento por otorrino por lo menos una vez al año o cuando precise según epistaxis. Una analítica sanguínea cada 6 meses, incluir el patrón ferrocinético. El estudio endoscópico solo si el paciente presenta síntomas o si la anemia es desproporcionada al grado de epistaxis. Como he mencionado anteriormente, primero una gastro. Si hay algún tipo de sangrado, tratamiento con argón. Si no se ve nada, se puede proceder a una colono, tratamiento si precisa, y si no se ve nada en ninguna de las dos, una cápsula endoscópica. El estudio genético, primero se suele hacer el estudio del gen ALK1 porque es el más frecuente en España, ¿sí? Y luego el del NG, que sería el de la endoglina. Y a posteriori, si estos dos son negativos, se podría plantear el estudio genético del SMAD4 que asocia Rendu-Osler con poliposis juvenil. Si este es positivo, se suele presentar hasta un 3-4% de los casos de Rendu-Osler. Recordar hacer el programa de screening de cáncer de colon por la poliposis juvenil. Ya regresando al caso clínico, recordar los criterios diagnósticos. El paciente presentaba epistaxis espontánea y recurrente, 10 años de evolución, telangiectasias en cavidad oral, tenía lesiones viscerales, tanto pulmonares como hepáticas, que se vieron en el TAC. Faltaría lo de la historia familiar, tenía antecedente una hija con epistaxis. Con 3 criterios ya podríamos dar el diagnóstico de una enfermedad de Rendu-Osler. Al paciente se le realizó el estudio genético, se detectó una mutación patológica en el gen NG, sería una de tipo 1. Lo cierto es que el paciente presentaba mucha anemia que era un poco desproporcionada a la epistaxis que estaba presentando, por lo tanto se le solicitó estudio de hemorragia digestiva, se le solicitó una gastro,
vieron una pequeña lesión sangrante que trataron con argón. Se le solicitó una colono, se vieron varias telangiectasias, pero ninguna sangrante, y se le realizó una cápsula endoscópica, también se vieron telangiectasias, pero sin evidencia de sangrado a nivel de yeyuno. El paciente seguía presentando epistaxis de repetición. En este caso no se había planteado tratamiento con los tratamientos alternativos con talidomida, tamoxifeno o ácido tranexámico, ya que el paciente, recordar que tenía un riesgo trombótico, había sido diagnosticado un factor 5 de Leydig en 10 años previos, así como el tratamiento con Avastin, que es el bevacizumab, porque presentaba una infección. Se suspendió el tratamiento anticoagulante, fue valorado por otorrino. Inicialmente indicaron un tratamiento local, ya que no se podía usar el tratamiento alternativo, pero ya luego, como esto no mejoraba, se planteó cauterización con láser argón, se colocó Avastin submucoso y relleno de la fosa con Surgicel. Lo cierto es que el paciente siguió presentando epistaxis a los meses. En cuanto a la fractura vertebral de D8, se le realizó una resonancia de columna donde se vio una pérdida de altura de cuerpo vertebral D8 y con signos que sugieren la existencia de una espondilodicitis. Se le realizó una gammagrafía ósea con afectación de D8 y D9 con galio positivo más extenso, compatible con sospecha de espondilodicitis activa. Se descartó cirugía inicial y se inició y se mantuvo tratamiento antibiótico, cubriendo los gérmenes habituales para una espondilodicitis. Como diagnóstico al alta, el paciente fue diagnosticado en la enfermedad de Rendu-Osler, con epistaxis de repetición, malformaciones arteriovenosas pulmonares no embolizables, porque eran pequeñas, eran menores de 2 milímetros, y vasculares hepáticas, angiodisplasias digestivas, una anemia ferropénica secundaria de epistaxis, un estudio genético positivo para el gen ENG, y sospecha de hepatopatía secundaria a malformaciones. El paciente presentaba luego en la evolución, presentó clínica de insuficiencia cardíaca. Y un segundo diagnóstico sería la espondilodicitis de 8 de 9 de origen infeccioso. Ese es el caso.